Vale, hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar la reunión. Puntuales. Entonces, lo primero que quiero hacer es agradecer vuestra presencia y vuestro interés. En segundo lugar, quiero agradecer desde ya el trabajo de las intérpretes y del equipo técnico, que nos ayudarán a entendernos aún sin hablar el mismo idioma. Y luego, por supuesto, agradecer toda la colaboración del staff del ETUI, que nos han ayudado con la sala, con el catering y con organizar un evento de estas características tan lejos de casa para nosotros. Luego quiero robar 2 minutos de nuestra agenda para recordar con cariño y emoción que el proyecto Adaptit existe gracias al empeño y al tesón de nuestra compañera Claudia Naroji, que lo diseñó, lo presentó, lo peleó y lo dirigió hasta que la enfermedad se lo permitió. Como veréis en las publicaciones, hemos incluido un in memoriam en el que explicamos el papel que ella tuvo en el proyecto. Yo a eso solo quiero añadir que Claudia fue una prevencionista comprometida, competente y valiente. Tenía la asombrosa capacidad de anticiparse y de empezar a ocuparse de los problemas antes de que estuvieran en la agenda de los, digamos, de los que luego llamamos riesgos emergentes. Y de ese modo siempre ha abierto campos de estudio y de acción sindical novedosos para nosotros. Y todo eso lo hacía además con entusiasmo, porque nunca perdió de vista el sentido último de su trabajo, que era la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora y en concreto de sus segmentos más vulnerables. Quien haya interactuado con Claudia sabe que a veces su nivel de exigencia y la fuerza de sus convicciones podían resultar agotadoras, pero cuánto la hemos echado de menos en la ejecución de este proyecto y cuánto hemos echado de menos que nos agotara en esas conversaciones en las que sí era tozuda, pero también derrochaba lucidez, brillantez y un entusiasmo contagioso. Y hemos echado de menos a Claudia nosotros de la Fundación 1 de Mayo y de Comisiones Obreras, pero también la han echado de menos los partners del proyecto, la Fundazione Di Vittorio, el Instituto de Salud Laboral griego, el INAE, la Universidad Libre de Ámsterdam y el sindicato húngaro MAZ, así como el ETUI, representado por Marian Chapman, y los 2 expertos que nos han acompañado. Todos ellos y ellas no solo nos lo han expresado así en múltiples ocasiones, sino que también han conseguido transmitir a Claudia, a lo largo del año que pasó entre su diagnóstico y su muerte, un cariño, una cercanía y un aprecio del que ella era consciente y que seguramente la han reconfortado en ese periodo duro. Y nuestro mejor homenaje a nuestra compañera pues es seguir su trabajo y seguir su lucha. Y bueno, aquí tenéis una foto de nuestra primera reunión del proyecto con Claudia. Y bueno, esta es la web del proyecto. Ahora sí, vamos con el panel 1. El panel 1 es el que está dedicado a la presentación de los resultados del proyecto. Y para ello tenemos a 4 personas del equipo. Vamos a empezar con el primero va a ser Andreas Flores.
Es catedrático de Fisiología en la Universidad de Tesalia, profesor visitante en la Universidad de Ottawa, asesor experto de la ONU, la Unión Europea, la OMS, la ESA, la NASA, entre otros. Y también es miembro del Grupo de Trabajo sobre Salud y Seguridad en el Trabajo y Cambio Climático, creado por el Comité Consultivo de Seguridad y Salud. Creo que aquí tenemos 4 personas que pertenecen al mismo grupo: Andreas, Sergio, Marique y Sebastián. No sé si hay alguien más. Entonces, va a hablar Andreas y va a presentar un poco los motivos por los que un proyecto de estas características tiene sentido. No sé cómo volver atrás. Ok. No. F5. No. Las flechas. What are you trying to do? To put your presentation. Maybe here. F5 to see. Okay, welcome everybody. Bienvenidos, bienvenidos todos, un placer estar aquí y bueno, muchísimas gracias por esta invitación hoy, tener la posibilidad de dirigiros la palabra, pero también muchísimas gracias, bueno, por toda esta aventura en estos últimos años que hemos tenido la ocasión de trabajar juntos con gran placer para los expertos poder apoyar en este proyecto. Y bueno, como digo, de cara a este importante objetivo que se marcó desde el inicio. Mi objetivo en los próximos minutos precisamente es hablar un poco sobre cuál es la situación actual en todo el mundo. Me centraré específicamente en Europa, qué es lo que sabemos, lo que no sabemos, qué es lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo actualmente para encarar este problema. Lo que sí sabemos es lo siguiente: el calor es una de las cuestiones más urgentes en cuanto al cambio climático en Europa. Y este ha sido el resultado de 2 informes que voy a presentar. Uno por la Oficina Europea de la Organización Meteorológica Mundial. Vemos que Europa es el continente que más se está calentando en el mundo, más rápidamente. En cuanto a la mortalidad de todas, podríamos decir, los problemas relacionados con el cambio climático, las olas de calor, vemos un 13% de todos estos eventos, digamos, todas estas ocasiones en las que hay algo relacionado con el calor y provocan, sin embargo, un 99,6% digamos, de todas las muertes. Esta conclusión se ha visto reforzada por otro informe publicado por la Agencia Europea del Medio Ambiente en 2022, donde confirmó que provocan las olas de calor, la mayoría de las muertes. Vemos que entre un 86 y un 91% de todas las muertes. Y vemos, y es algo que quisiera destacar, es que vemos que estas cifras de hecho son estimaciones sumamente conservadoras. Como voy a describir en breve, ahora sabemos que las olas de calor son solo la punta del iceberg. Por lo tanto, una fracción solo muy pequeña del problema. Y centrarnos solos en olas de calor y no en la exposición cotidiana es un gran error. Es importante, por supuesto, no se puede dejar de lado, pero no podemos obviar el problema principal que va más allá de las olas de calor.
Así que voy a presentar las conclusiones teniendo en cuenta 2 informes publicados por la OIT. Un informe publicado hace un mes, ahí he contribuido un capítulo relacionado con el estrés térmico. Hay otro informe que se va a publicar para finales de junio, todavía no está publicado, ahora está con el diseñador gráfico de la OIT y he tenido el gran placer, la suerte de poder ser el autor principal de dicho informe que se centra concretamente en ese estrés térmico. Y aquí analizamos el estrés térmico en todo el mundo, las ubicaciones específicas, y hemos visto que en 20 años ha habido un incremento de un 30% en el incremento de la exposición de las personas trabajadoras al estrés térmico. Ahora mismo tenemos 2.400 millones de personas trabajadoras en todo el mundo que están expuestas a este estrés térmico. Solo una de cada 10 personas de trabajo está expuesta a una ola de calor, es decir, que el estrés térmico no tiene que ver con una ola de calor, es un día normal, van a trabajar estas personas y digamos que no hay ningún tipo de alarma, ningún tipo de estrategias de mitigación que se han introducido para proteger a estas personas, puesto que no es un día de una ola de calor. Centrarse en olas de calor es importante porque cubrimos el 10% de la exposición, pero centrarnos exclusivamente nos deja el 90% de la exposición sin controlar y por lo tanto a las personas trabajadoras sin protección. ¿Qué sucede en Europa? Hemos analizado los datos disponibles y ahora sabemos que hay más de 80.000 lesiones anuales relacionadas con los accidentes ocupacionales todos los años en Europa. Además, el estrés térmico provoca una de las cosas más importantes, más a largo plazo, no en una exposición de un solo día, pero si una persona ya trabajando muchos años, muchos días a lo largo de su carrera profesional, si están trabajando en un entorno con mucho calor, hay mucha probabilidad que tengan problemas crónicos o enfermedades crónicas renales. Y sabemos que hay 471.000 personas que viven en Europa ahora mismo con este tipo de enfermedades crónicas renales porque han estado trabajando en un lugar de trabajo donde están sometidos a un calor durante muchos meses, muchos años seguidos. Por supuesto, el estrés térmico no solo vemos que tenemos esa exposición relativa al ambiente, también está la necesidad de utilizar material de protección individual y también hay que realizar tareas a veces muy intensas. Entonces está la cuestión ambiental y los demás factores. Si vemos el momento del año en el que Europa se ve afectada por el calor, de mayo a septiembre, para la mayoría de los países, sabemos que para cada jornada durante ese periodo hay más de 528 lesiones ocupacionales, de esas 36 son moderadas en cuanto a su gravedad y 4 son problemas graves relacionados con el calor. Significa que muchas de estas personas nunca se van a recuperar para que su salud vuelva a ser la que era. Y cada 2 días, digamos, hay un accidente mortal provocado precisamente por el calor. No está solo el efecto inmediato. Aunque una persona se recupere, pueda regresar al trabajo, los datos muestran que el riesgo de que haya eventos cardiovasculares importantes aumenta de forma muy importante, aunque se recuperen de ese golpe de calor. Tenemos, por lo tanto, el efecto inmediato sobre la salud, pero también más a largo plazo porque su salud nunca se recupera plenamente. Al mismo tiempo, tenemos otra crisis paralela, que es la crisis de la productividad. Cada día al año perdemos alrededor de 5.500 millones de euros entre mayo y septiembre, pérdidas de productividad provocadas por el cambio climático, y esto va a aumentar a 26.000 millones cada día de aquí a 2060. El problema principal es que estas cifras, de hecho, son incorrectas. Estas cifras se basan, por supuesto, en mi trabajo, pero también el trabajo de otros, en modelos que se han desarrollado en la última década. En los últimos 4 o 5 años,
nos hemos dado cuenta, precisamente, bueno, recabando datos precisos y cifras precisas, estas cifras que acabo de mencionar, de hecho, son sumamente optimistas. Las pérdidas de productividad reales son muchísimo más elevadas que lo pensábamos anteriormente y esperamos poder publicar estos datos durante el verano para mostrar que no hay ningún país en Europa que se libre, digamos, de este estrés térmico. Incluso en Escandinavia se pierden miles de millones también de euros provocados por este problema. Anteriormente pensábamos que el daño a la productividad y a la salud solo sucedía cuando hay un incremento de la temperatura muy elevado, pero sabemos ahora que el calor afecta a la productividad y a la salud ya en lugares de trabajo más bien frescos, con temperaturas de 18-19 grados. Entonces, con cada incremento, por cada grado adicional, los problemas son más graves. Hace unos años tuve la gran suerte de coordinar un proyecto paneuropeo llamado Heat Shield, donde intentamos abordar este problema. Y ahí realizamos estudios del terreno, sobre el terreno en diferentes países europeos. También pudimos desarrollar en aquel momento una plataforma que proporcionaba digamos, orientación a corto plazo y a largo plazo, tanto a las personas trabajadoras como a los empleadores. Y la verdad es que permitía proporcionar con cierto grado de validez, incluso con un mes de antelación, avisos a la patronal, a los empleadores y a las personas trabajadoras para que se pudieran preparar frente a olas de calor intensas. Pero también teníamos orientaciones a corto plazo, concretamente proporcionando digamos, orientación con 7 días de antelación en relación a, pues, por ejemplo, la vestimenta, hidratación, entre otras estrategias. ¿Qué están haciendo los países europeos? ¿Este tipo de estrategias se están utilizando para abordar ya este problema en Europa? Pues sabemos, y con un análisis que llevamos a cabo en ese informe de la OIT que se va a publicar dentro de unas semanas, vemos que hay 4 países en Europa que sí que han abordado esta cuestión y que han adoptado legislación en la materia: Bélgica, Chipre, Grecia y España. Y puede que no se vea bien en la pantalla, está escrito un poco pequeño, tenemos un breve análisis, un poco de la legislación vigente. Y quisiera destacar 2 puntos fundamentales. En primer lugar, vemos 3 de 4 de estos países, Bélgica, Chipre y Grecia, han adoptado un indicador de estrés térmico que es World Globe Temperature, WGT, para evaluar el estrés térmico del ambiente, también en relación a la vestimenta. Por ejemplo, España utiliza un enfoque distinto y también hay muchas disposiciones en relación a esta legislación. Disposiciones, por ejemplo, relativas a la hidratación, áreas, digamos, más frescas, lo comentaré más detenidamente. Y algunas de estas áreas, digamos, incluyen muchas de estas disposiciones en su legislación, digamos, muchos de estos países y otros menos. El problema no solo se aborda en la legislación europea, hay muchísimos otros países en todo el mundo que están abordando este problema, digamos, como digo, en todo el mundo. Aquí hay ejemplos de 20 países, porque hay más países, pero hay 20 países, a modo de ejemplo, que cuentan con legislación para abordar esta cuestión. Si puedo ahora realizar una evaluación general de esta legislación, podría decir que por el incremento de la intensidad del cambio climático, lo que hemos podido constatar es que los países se ven forzados a adoptar legislación con mucha celeridad para adaptarse a las necesidades de proteger a las personas trabajadoras y al público general. Como resultado, en ocasiones, esta legislación proviene de estrategias y de pruebas y datos sólidos, pero en ocasiones esta legislación pues viene de procesos más bien demasiado rápidos y no se basan en pruebas contundentes y por lo tanto son poco eficaces. Resulta fundamental, por lo tanto, que aquí en Europa abordemos este problema con antelación antes de que bueno, pues sea tan grave la situación que tengamos que introducir precauciones de forma inmediata. A través del análisis de esta legislación que existe en todo el mundo,
Es importante recordar que un 75% de esta legislación nacional utiliza algún tipo de indicador de estrés térmico. Si no podemos evaluar el nivel de exposición, el problema pues muy difícil de abordarlo, ¿no? Y que se pueda evaluar la intensidad de la exposición. En la bibliografía se puede constatar que el mejor indicador es el WBGT, y vemos que 10 de 15 legislaciones que usan este indicador, 2 de cada 3, por lo tanto, lo han adoptado el Wet Bulb Global Temperature. Y en función un poco de la latitud de los distintos países, utilizan diferentes umbrales. Países que cuentan, digamos, con mucho calor a lo largo del año tienden a utilizar más bien umbrales un poco agrupados para de bajo, moderado y alto. En otros países donde, digamos, las altas temperaturas no es algo predominante en gran parte del año, utilizan pues unos umbrales más conservadores porque, digamos, que las personas trabajadoras no están acostumbradas al calor. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para decir que hemos realizado un análisis de esta legislación. Hemos visto 10 bloques un poco fundamentales, ¿no? Si hay que diseñar legislación o orientaciones basadas en las pruebas y en los datos, ¿cuáles serían los elementos fundamentales? Analizando la bibliografía, analizando también la legislación disponible, estos serían los 10 bloques fundamentales, 10 elementos fundamentales o pilares que debería incluir cualquier legislación eficaz. En primer lugar, que se pueda evaluar el problema, como he dicho antes, y como he dicho, está el indicador WBGT, establece una serie de umbrales, también en relación a la intensidad de trabajo, no se basa en la intensidad del trabajo, es uno de los bloques fundamentales, unos pilares fundamentales. Luego, en segundo lugar, disposición de zonas de descanso ventiladas en la sombra, frescas. También, en tercer lugar, que haya controles de salud y verificaciones de la salud de forma periódica. No para penalizar a las personas trabajadoras, pero poder protegerlas con suficiente antelación. Y bueno, en ocasiones hay problemas de salud que pueden ser más susceptibles al calor. Hay que ir viendo si se ha desarrollado también un problema de salud que puede hacer que sean más vulnerables frente al calor. En cuarto lugar, la estrategia de hidratación, fundamental, incluir disposiciones al respecto. En el informe de la OIT, que se va a publicar en breve, proporcionamos también recomendaciones en relación a la hidratación. Y como se puede ver aquí, en función del nivel de exposición y también de la intensidad del trabajo, la cantidad de agua que se debe beber durante, digamos, un turno de trabajo. El quinto bloque fundamental o pilar es la modificación del horario laboral para limitar o evitar la exposición al estrés térmico en el lugar de trabajo con descansos y demás. Es el enfoque, por ejemplo, que se adopta en Grecia. Y el Ministerio de Trabajo emitió una circular el año pasado y también este año al respecto. Es bastante similar a lo que se puede encontrar en otros países. Podemos ver aquí, por ejemplo, que hay una serie de descansos cada hora y basándose en el WBGT, pero también basándose igualmente en la intensidad del trabajo que está realizando una persona. A continuación, es fundamental también la educación y la formación. Es fundamental para las personas trabajadoras que se puedan proteger de las altas temperaturas, del calor. También vemos que es fundamental también el tema del diseño del material de protección personal, una evaluación del riesgo por escrito y una disposición sobre la aclimatación al calor. Hay que colocarse también en la situación que tenemos todos, que haya un pequeño estrés, por ejemplo, térmico, poco a poco, todos los días para poderse adaptar. De 7 a 9 días, la mayoría de las personas se pueden aclimatar a las altas temperaturas y eso les puede brindar cierta protección. Claro, en cierto grado nada más, pero por eso se propone que también pues se pueda ayudar a las personas trabajadoras. Son muy vulnerables, sobre todo al inicio de un periodo, digamos, de calor o cuando
vuelven de un tiempo de descanso, por enfermedad o por lo que sea. Durante la temporada de calor, si una persona deja el trabajo por la razón que sea, si vuelve al trabajo en función del tiempo que hayan estado alejadas del trabajo, bueno, pues tendrán que realizar algún tipo de descanso adicional o se les tiene que decidir un poco el trabajo que tienen que hacer teniendo en cuenta esa variable para que se puedan aclimatar de nuevo al calor. Y por último, tenemos que identificar los grupos vulnerables de personas trabajadoras. El informe que se publicará dentro de unas semanas y lo incluye. Hay muchas cuestiones personales, patológicas, bueno, diferentes factores que hacen que una persona pueda ser más vulnerable o, digamos, susceptible al estrés térmico cuando trabajan. Tenemos que saber quiénes son estas personas en un lugar de trabajo con el fin de poderlas proteger de la mejor forma posible. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Andreas. Qué papelón tener que cortarle, porque se le podía escuchar durante horas, pero esto va a pasar a lo largo de todo este panel, porque cada una de estas presentaciones es la síntesis de mucho trabajo. Pero hemos querido también dejar algo de tiempo para el debate y que vosotros podáis hacer preguntas o presentar opiniones. La siguiente presentación la hace Sergio Salas, de la Fundación 1 de Mayo. Él es doctor en Salud Pública, máster en Investigación en Sociología y Demografía. Es el coordinador del proyecto Adapted, y el investigador principal de la Fundación 1 de Mayo. Como Andreas, está en el grupo de trabajo sobre salud, seguridad en el trabajo y cambio climático, creado por el Comité Consultivo de Seguridad y Salud. Sergio. Vale. Muchas gracias a todos por venir. Yo me voy a encargar un poco de presentar lo que es en sí el proyecto de AdaptHit y voy a comenzar con una breve descripción de en qué consiste el proyecto, para luego hablar de la justificación del mismo, los objetivos y los métodos que vendrían a ser los pasos que hemos seguido para llevar a cabo dicho proyecto, y en los resultados os explicaré los diferentes productos que han resultado de este proyecto, que luego desarrollarán mis compañeros Alberto y Jan en las conclusiones. Para decirlo de una manera rápida y concisa, este proyecto tenía el objetivo de estudiar los factores que impulsan e inhiben la participación de los agentes sociales en el diálogo social para las políticas de salud y seguridad en el trabajo relacionadas con el calor, mediante 1, el análisis del marco legal y de la política pública, y 2, ejemplos reales de negociación en las empresas que permitan identificar los elementos clave para implementar medidas eficaces de prevención contra el calor. El proyecto desde sus inicios tuvo una visión, una perspectiva europea y comparativa entre países, y fue llevado a cabo, como ha dicho Valeria, por un equipo de trabajo multidisciplinar y diverso de diversas organizaciones de Italia, Grecia, Holanda, Hungría y España, además de la colaboración de los expertos externos. La primera justificación que había para hacer este proyecto es la urgencia y la magnitud del problema al que nos enfrentamos y que ha quedado patente en la anterior presentación de Andreas, y que se ve reflejada, por ejemplo, en el rápido incremento de las temperaturas y de las olas de calor. En los últimos 30 años, los días de más de 46 grados centígrados se han triplicado. Esto, lógicamente, tiene un gran impacto sobre la salud poblacional y la salud laboral en concreto, que quedaba ya recogido en el informe que fue el precedente directo de este proyecto, que fue el que publicó Claudia Narocki en el ETUI, y que dejaba patente el gran impacto que tienen las olas de calor en una diversidad de las dimensiones de la salud humana, que es grande, además. No sé qué. Bueno.
CO2 is too high. Ah, es una alarma de CO2. Thank you. They defuse the bomb. Sorry about that. Okay. Como iba diciendo, tenemos mucha evidencia acumulada del gran impacto que tiene la salud, de las diversas afecciones que genera y del el impacto acumulativo que tiene a lo largo del tiempo en las personas estar expuestos a altas temperaturas. El informe que también ha citado Andrea, de reciente publicación de la OIT, lo dejaba muy claro, expresando que el 70% de los trabajadores están actualmente expuestos a los riesgos provocados por el cambio climático. El calor y las altas temperaturas que acompañan al cambio climático no solo tienen un impacto en la salud, sino también tienen un impacto que se puede medir en términos de equidad social. ¿Vale? Las enfermedades relacionadas con el calor siguen un gradiente social, de manera que las profesiones y los trabajos más precarios y peor pagados son también los más expuestos al estrés térmico. Además, los trabajadores precarios tienen menos medios de hacer frente al calor una vez abandonan el puesto de trabajo, porque tienden a vivir en viviendas peor aisladas, sin aire acondicionado, lo que les ocasiona peor descanso y una recuperación más lenta. Las últimas justificaciones, las últimas razones para llevar a cabo este proyecto pues estaban claras. Tenemos ahí el calor es un tema que ha estado tradicionalmente ausente de la negociación colectiva, con excepciones notables, pero no hay una aproximación común entre los países europeos a este problema, sino que cada uno reacciona de manera diferente. El hecho de que haya unos países más calurosos que otros no es una razón válida para esa falta de coherencia y de actuación común en contra de este problema, sino que hay maneras de tener en cuenta esas diferencias y de ajustarlas. Y actualmente no hay un mandato específico del calor, me refiero, para los empleadores para llevar a cabo medidas de adaptación y medidas preventivas contra el calor. Y por último, cuando se diseñó este proyecto, se detectó que había una falta, un hueco en el conocimiento disponible, aunque sí que había algunas investigaciones que nos indicaban por dónde seguir la línea de investigación, como el proyecto de Heat Shield, 2 informes que salieron en los últimos 10 años de la OIT y el informe de Letuy que he citado anteriormente. Con eso tendríamos justificado suficientemente la realización de este proyecto, con lo cual ahora voy a centrarme en cuáles han sido los objetivos y los métodos para llevarlo a cabo. Me voy a saltar todos los pasos intermedios y me voy a centrar en los 3 pasos más importantes. Primero de todo, se acordó entre los distintos expertos y los socios del proyecto un marco común, metodológico y conceptual para llevar a cabo cada una de estas investigaciones que dividimos en una revisión bibliográfica y en una investigación más de trabajo de campo empírico. En esta primera fase de acordar un marco común para decidir cómo trabajar siguiendo un mismo esquema, se acordaron los guiones para las entrevistas, se hicieron guías para llevar a cabo el trabajo de campo de la misma manera o de manera similar en cada país, contando con las diferencias y las particularidades de cada uno. Se hicieron tablas, listas de ítems que debíamos recoger sobre salud y trabajo y calor, para hacer un trabajo coherente, de alguna manera estandarizar lo que íbamos a hacer los 5 países. A continuación, comenzó la fase de Desk Research, que viene a ser la revisión de todos los documentos legislativos y de política y también artículos científicos sobre 2 temas en concreto: el calor y la salud ocupacional y todo lo relacionado con ella, y los mecanismos de negociación colectiva y diálogo social que se encargan o podrían encargarse de regular estos temas en los 5 países y también a nivel europeo.
En este caso se hicieron un análisis de las principales instituciones que regulan la salud ocupacional en Europa y en los países miembros, los planes de calor-salud, Heat and Health Plans, que se han llevado a cabo por algunos gobiernos en las últimas década o 2 décadas. Se hizo un análisis también bastante exhaustivo de los convenios colectivos que recogían el calor, aunque no son muchos, valga la pena adelantar. Guías técnicas de evaluación del calor, catálogos de salud y seguridad ocupacional que se ocupaban de este tema, etcétera. Con toda esa evidencia revisada existente, nos pusimos con la tercera fase del proyecto, que fue la selección de 2 casos de estudio en cada uno de los 5 países que formaban parte de APHIT. Aquí tenéis una tabla en la que se muestran de cada país los 2 sectores, o en algunos casos 3 sectores que se analizaron. Por ejemplo, en España se analizó el caso de una empresa del sector de la gestión integral del agua, que tenemos aquí hoy la suerte de contar con una de las representantes. La construcción, en otros países se analizó el sector de la agricultura, la industria alimentaria, la construcción de barcos, también la educación, la logística, el transporte. Como veis, todos sectores bastante expuestos al estrés térmico y bastante variados. ¿De acuerdo? Esa fue información que se recogió a través de entrevistas en profundidad con informantes clave que habían estado presentes en los procesos de negociación de estos sectores en los que se habían hecho o bien planes, o bien convenios, o bien acuerdos marco que regulaban el tema del calor. Y una vez teníamos toda esta evidencia reunida, se realizaron informes de cada país explicando pues la parte más legislativa y de política y normas y los ejemplos prácticos. Y se realizaron unos informes bastante exhaustivos, con bastante nivel de detalle, y en base a ellos se elaboró un informe a nivel europeo comparativo de los 5 países con una serie de conclusiones y recomendaciones que trataban las relaciones entre las políticas de adaptación del calor y las relaciones laborales desde el punto de vista del impacto que esto tiene sobre la salud ocupacional en los trabajadores y trabajadoras. Y ya para terminar, haré un repaso de los productos que han resultado del proyecto. En primer lugar, los 5 informes de país, que incluyen cada uno, como he dicho, 2 casos de estudio. Un informe comparativo a nivel europeo que permite extraer una serie de conclusiones y recomendaciones que presentaremos a continuación. Un resumen ejecutivo del informe europeo. Materiales de sensibilización, una campaña de comunicación que está en desarrollo en estos momentos y para las que os pedimos colaboración, retuiteando y haciendo eco de las noticias que esperemos que saldrán en los próximos días. Y también tenemos la intención de hacer una publicación científica basada en los resultados de este proyecto, que está todavía en desarrollo. Y por último, pues también la red que hemos creado de investigadores en torno a este tema, que creo que ha sido muy satisfactoria y muy sólida para todos. Y bueno, con eso termino mi intervención y doy paso a los compañeros. Muchas gracias. Vale, muchas gracias también por ajustarse a los tiempos. Y ahora es el turno de Alberto. Alberto es doctor en Sociología, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, investigador especializado en Sociología del Trabajo y Relaciones Laborales. En el ámbito del proyecto, él se ha ordenado nuestro
elaborado el informe comparativo, encontrando puntos en común entre las realidades de los 5 países. Y ahora nos presenta las conclusiones de ese informe comparativo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Y bueno, como señalaba Valeria, en principio mi función o mi papel en este caso ha sido como intentar ordenar o intentar buscar puntos en común de los 5 informes nacionales que se habían desarrollado, buscando, bueno, no siempre elementos que estén presentes en todos los países, pero sí por lo menos aspectos que se repetían con cierta frecuencia en todos ellos o en la mayoría de ellos. Entonces, lo que voy a contaros es un resumen muy breve de esas conclusiones que podéis, si os interesa, pues podéis ampliar en el informe comparativo, podéis buscar tanto la justificación de estas conclusiones como un desarrollo un poco más amplio. La primera cuestión o la primera evidencia, el primer elemento que habíamos encontrado en este informe, en esta investigación, fue constatar cómo el cambio climático se había asentado, se encontraba presente en la agenda política pues, de los 5 países que habíamos investigado. Es un aspecto que estaba sobre la mesa y lo que pudimos también constatar es que el cambio climático no se abordaba únicamente como un problema medioambiental, sino que la cuestión o el problema de la salud pública pues había ido ya desarrollando con mayor o menor insistencia en todos los países que estábamos investigando. En muchos de esos países es cierto que el trabajo, el mundo del trabajo, los trabajadores y trabajadoras empezaban a ser considerados como un colectivo que necesitaba de algún tipo de intervención específica, de protección específica frente a los riesgos de las altas temperaturas, pero en términos generales, dentro de esta aproximación de la salud pública, era, digamos, una dimensión poco desarrollada, ¿no? Podríamos decir que el cambio climático sí se consideraba un problema o se considera un problema de salud pública, pero no suele tener un abordaje tan explícito como un problema de salud laboral propiamente dicho, ¿no? También, pues repasando pues, a partir de todos esos materiales que señalaba antes Sergio, que hemos ido analizando a lo largo del proyecto, veíamos que desde el punto de vista de las políticas de salud laboral, de salud ocupacional, a pesar de que todos los países que hemos investigado sí que prestaban atención, por ejemplo, a las temperaturas en los centros de trabajo, sí que había una preocupación por regular de alguna manera con distintos mecanismos las temperaturas en los centros de trabajo, o a pesar de que también hemos podido constatar cómo se ha ido incrementando en todos los países la conciencia de los diferentes actores de las relaciones laborales sobre los riesgos del calor desde el punto de vista de la salud laboral. Digo, a pesar de estos elementos que sí que hemos podido identificar, veíamos que las respuestas que existían no eran suficientes o no eran todavía lo suficientemente sólidas como para dar respuesta a los desafíos que suponía el cambio climático para la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo que hemos visto es cómo se repetían en casi todos los países una serie de dificultades a la hora de desarrollar y de implementar políticas efectivas de protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras, de distintas características. Por resumir algunas de las dificultades que hemos podido apreciar en todos estos países que hemos analizado, nos encontramos por un lado, por ejemplo, con marcos normativos que eran insuficientes o que eran incompletos desde el punto de vista de las medidas de protección frente al calor. Como se ha mencionado antes, también nos encontrábamos con fuentes de información, fuentes estadísticas insuficientes para poder evaluar el impacto que está teniendo el cambio climático, las olas de calor en este caso, en la salud laboral. Veíamos también o apreciábamos también cómo existían y se utilizaban incluso dentro de un mismo país diferentes sistemas de medición del riesgo de estrés térmico, por ejemplo, en algunos casos pues utilizando sistemas de medición pues que no estaban acordes o ajustados a la evidencia científica, ¿no? Que eran mejorables claramente desde este punto de vista. O veíamos también, por ejemplo, cómo las medidas, cuando existían medidas de prevención frente a los riesgos de calor, muchas veces se restringía su aplicación a los meses de verano, a los meses estivales, como Andreas ya ha señalado, que en el caso de Europa pues el impacto de las olas de calor va mucho más allá de los meses de verano propiamente dicho,
y los problemas del calor sobre la salud van incluso también más allá de las olas de calor propiamente dichas, ¿no? Veíamos también otro problema recurrente, como era, por ejemplo, la no aplicación de la normativa existente. Decíamos que no había mucha normativa o muchas medidas de protección frente al calor, pero es que en ocasiones, cuando estas medidas existían, pues nos encontrábamos también con que no se aplicaba o no se respetaba su aplicación, y también aquí veíamos una variedad de razones que podían explicar o que nos ayudaban a entender esta inaplicación de las medidas de protección, desde a veces una falta de conciencia respecto a los riesgos del calor para la salud laboral en algunos contextos, a otras cuestiones también muy visibles, como la resistencia que encontrábamos en muchas empresas a aplicar medidas preventivas que tenían un coste económico, que su aplicación tiene un coste económico. Aspectos también como una actuación insuficiente en algunos casos por parte de la Inspección de Trabajo, y también aquí pues por diferentes motivos, desde falta de recursos humanos en algunas ocasiones, en otros casos porque no se consideraba un problema, digamos, prioritario de actuación para la Inspección de Trabajo, y nos encontrábamos también con otros factores que podían estar incidiendo en esta no aplicación de las medidas existentes, como podía ser el propio debilitamiento en algunos contextos de la presencia sindical o de la capacidad de los sindicatos a llevar a cabo negociaciones o labores de vigilancia respecto a la aplicación de la normativa, y la propia también fragmentación o atomización del tejido empresarial en muchos de los sectores más expuestos a las altas temperaturas, ¿no? En muchos de estos sectores, como la agricultura, por ejemplo, pues nos encontrábamos con tejidos empresariales compuestos en gran medida por pequeñas empresas, con alta presencia de trabajo autónomo en muchos casos, y todo este tipo de elementos dificultaba la puesta en marcha de estas medidas. Bueno, en este escenario que hemos ido, digamos, perfilando, que nos fuimos encontrando en el estudio, lo que veíamos es que corríamos el riesgo, los sistemas de protección de la salud laboral corrían el riesgo de verse fragmentados, de verse, digamos, debilitados, y con ello ponerse en peligro el derecho a la salud laboral de todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? También se ha mencionado antes cómo, en el caso concreto de ciertos determinados colectivos de trabajadores vulnerables, pues se ven especialmente expuestos a este tipo de riesgos, de forma que ese derecho, que debería ser un derecho universal de todos los trabajadores y trabajadoras a la protección de la salud laboral, se ponía en peligro, se ponía en riesgo. El que se adoptasen o no se adoptasen medidas de protección frente a las altas temperaturas por parte de las empresas dependían, o lo que veíamos es que podían depender de muchos factores. Incidía, por ejemplo, el tamaño de la empresa o el sector en el que desarrollaba su actividad la empresa. Dependía del hecho, como decía antes, de que hubiera una presencia sindical en esos centros de trabajo o no la hubiera, de que se hubieran desarrollado movilizaciones por parte de los trabajadores previamente, incluso de otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el impacto mediático que tenía la siniestralidad laboral debido a las altas temperaturas en la opinión pública de los países que estábamos investigando, o la existencia de mecanismos, digamos, de ayuda por parte de las instituciones para digamos, subvencionar una parte del coste de las medidas preventivas implementadas, ¿no? Bueno, diferentes elementos que al final lo que nos venía a señalar en el estudio es que la protección del trabajo frente a los riesgos por las altas temperaturas se veía expuesto a una alta incertidumbre respecto a su existencia, respecto al hecho de que existiesen o no estas medidas de protección. Y lo que veíamos o lo que creíamos es que la negociación colectiva, el diálogo social, podía precisamente ser una herramienta, un instrumento útil para intentar limitar esta incertidumbre, ¿no? Parte del proyecto o el interés del proyecto de investigación era precisamente explorar hasta qué punto la negociación colectiva y el diálogo social estaban actuando de forma eficaz, pues como herramienta de mejora de esa protección del trabajo frente a los riesgos del calor. Bueno, en el estudio que fuimos realizando los 5 países para ver cómo estaba funcionando el diálogo social y la negociación colectiva a este respecto, lo que vimos es que desde el punto de vista formal, en todos los países se reconocía el derecho de los trabajadores y trabajadoras a participar en el diseño, gestión y aplicación de las medidas de protección o de salud laboral.
Incluso en todos los países que hemos analizado se reconocía el factor o el efecto positivo que esta participación podía tener, no solamente para la protección de los trabajadores, sino también incluso para el funcionamiento de las empresas, para los resultados de las empresas, ¿no? Lo que se solía presentar es a la negociación colectiva y al diálogo social como un instrumento que permitía adaptar, flexibilizar, podríamos decir, los elementos más generales de la normativa de salud laboral, poder adaptar esos elementos más generales a las circunstancias concretas, cambiantes, de cada empresa, de cada sector, ¿no? Y eso pues se percibía o ha sido presentado como un elemento positivo, un efecto positivo del diálogo social en este ámbito. El problema que nos hemos encontrado, o que hemos visto en el estudio, es que estos objetivos o esta función que podría desempeñar el diálogo social no se estaba cumpliendo adecuadamente o no de forma suficiente como creemos que debería ser. Lo que nos hemos encontrado en nuestra investigación es una queja, una crítica o una denuncia recurrente en casi todos los países por parte de las representaciones sindicales, de los actores sindicales, respecto a una tendencia creciente por parte de gobiernos y de asociaciones también empresariales a aplicar políticas de salud laboral o a implementar reformas en el ámbito de la salud laboral de manera unilateral, ¿no? Sin consultar a los actores sociales o por lo menos sin desarrollar auténticos procesos de negociación real, digamos, con los representantes sindicales. Por otro lado, nos hemos encontrado también con una clara tendencia por parte de muchas empresas a, digamos, a priorizar, a optar por establecer acuerdos con los representantes sindicales de tipo voluntario, ¿no? Que no sean acuerdos de obligado cumplimiento, sino que sean acuerdos de carácter voluntario que eviten, por ejemplo, establecer, pues, lo que señalábamos antes respecto a la importancia de tener límites de temperatura máximos claramente definidos, consensuados, que den lugar a actuaciones, digamos, de carácter automático, ¿no? Que el alcanzar determinados niveles de temperatura desencadenen automáticamente una serie de medidas de protección. Ese tipo de acuerdos, pues no son los más habituales o no los hemos encontrado tan habitualmente en nuestro estudio, ¿no? De la misma manera que también nos hemos encontrado con una serie, digamos, una tendencia por parte de las empresas, como decía antes, a rechazar la aplicación de medidas que puedan tener un coste económico importante para sus resultados. No estoy pasando las diapositivas, disculpad, no sé si las estáis mirando o no, pero disculpad, avanzo un poco más, digo, para ponerme al día, que no las había pasado. Vale, bueno, estaba por aquí, disculpad. Bueno, entonces estaba diciendo que no nos hemos encontrado con este papel que debería cumplir el diálogo social, no hemos encontrado que esté cubriendo estas funciones que inicialmente se preveía. Estaba señalando eso, la opción o la carencia por parte de las empresas a optar por estos acuerdos de carácter voluntario y al mismo tiempo un cierto rechazo a incorporar posteriormente los acuerdos de estos, los contenidos de estos acuerdos voluntarios, el rechazo a incorporarlos en los convenios colectivos existentes. Y decía también que en general, o me había quedado ahí, estaba señalando que en términos generales lo que hemos visto es que la presencia de las temáticas de calor dentro de la negociación colectiva estaba siendo bastante excepcional y su contenido además era bastante pobre o limitado. Pues como antes ha señalado Sergio, se hizo en cada uno de estos países, un barrido de los diferentes convenios colectivos, digamos, dentro de la negociación colectiva, vamos a decir, más tradicional, intentando ver el peso que tenía, la presencia que tenían las temáticas de calor en esos convenios colectivos, no necesariamente temáticas vinculadas a olas de calor o cambio climático, sino que podían ser referencias a problemas de calor de todo tipo. Y por poneros solamente dos ejemplos de los 5 países, en el caso de España, que teníamos una muestra un poquito más extensa, se revisó
los convenios colectivos registrados entre el año 2010 y el año 2023, pues de casi 27.000 convenios colectivos de distinto tipo, de empresa, sectorial, etcétera, de los casi 27.000 convenios colectivos disponibles, únicamente 69, ¿no?, que es el 0,3% de ellos, tenían alguna referencia a temáticas de calor. En el caso de Holanda, para el año 2023, si no recuerdo mal, que me corrija Jan si era de otro año, de los 1.100 convenios colectivos activos en ese año, únicamente 35, que es un 3%, hacían referencia a cuestiones vinculadas al calor, ¿no? Podemos pensar eso, que en el caso de Holanda es un país menos expuesto aparentemente a las altas temperaturas, pero eso, repito, el caso de España, que somos un país que no hay duda que estamos en la primera línea, digamos, de padecer los efectos de las altas temperaturas, pues la presencia de esta cuestión en la negociación colectiva convencional es absolutamente minoritaria, ¿no? Y luego además no solamente es que la presencia sea muy reducida, sino que además el contenido, las propuestas avanzadas pues han sido bastante modestas en su formulación, de escaso alcance, ¿no? En los estudios, en todos los países que hemos investigado, lo que veíamos es que en general las empresas, decía, buscaban protocolos que pudieran aplicarse de forma flexible, ¿no?, como señalaba antes, evitando ese tipo de medidas de aplicación automática, y sobre todo buscaban también poner en marcha medidas que pudieran repercutir positivamente en la marcha económica de la empresa, pues que incrementase la productividad, que limitase el absentismo laboral, pero otro tipo de medidas de protección básicas, como por ejemplo la suspensión del trabajo, que es una medida fundamental para la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras en caso de altas temperaturas, pues eran medidas que muy difícilmente o escasamente se ponían en marcha, ¿no? Y que curiosamente nos encontrábamos con que la resistencia no solamente venía por parte de las empresas, sino que incluso algunos trabajadores y trabajadoras, sobre todo aquellos en situaciones más precarias, también mostraban rechazo a aplicar este tipo de medidas. Luego, si hay tiempo, si queréis, podemos discutir de ello un poco más con más calma. Bueno, por avanzar un poco más rápidamente y no extenderme en el tiempo, simplemente eso, el señalar cómo a partir de estas dificultades que hemos identificado en nuestro estudio, en estas limitaciones que estaba experimentando la negociación colectiva convencional o tradicional para incorporar temáticas de protección frente al calor, lo que hemos percibido también es cómo en algunos países o en muchos países se estaban buscando otros mecanismos de diálogo social que pudieran suplir o compensar estas carencias que hemos encontrado, ¿no? Aquí teníamos varios ejemplos, en todos los países creo que había ejemplos de estas tentativas de buscar algunas alternativas. En el caso de España, por ejemplo, pues se mencionaba los planes de acción contra el calor, planes y protocolos de acción contra el calor que se pusieron en marcha en las empresas y que nos encontrábamos con que aportaban elementos positivos, aunque también algunas limitaciones importantes. En este caso, por ejemplo, pues lo que permitían estos planes de acción contra el calor en las empresas es que habían permitido establecer de forma negociada, en la mayoría de los casos, negociada con los representantes de los trabajadores, habían conseguido establecer una serie de protocolos y de medidas específicas, concretas, identificar esas temperaturas máximas permitidas que pudieran poner en marcha estas medidas de reacción o de protección frente al trabajo, medidas que eran tanto individuales como organizativas, y todos estos aspectos pues entendíamos que eran elementos positivos. De la misma manera que, por ejemplo, algunos de estos planes de acción contra el calor tenían un alcance no solamente de empresas, sino un alcance incluso sectorial. Si no recuerdo mal, era en el sector de la agricultura. Había un ejemplo en el que se pretendía, digamos, aplicar este plan de acción contra el calor a un conjunto, a un sector, digamos, y este elemento también se ponía sobre la mesa como un aspecto positivo que podía anticipar la posibilidad de la firma de un convenio colectivo que pudiera integrar esas temáticas de protección frente al calor. O sea, son aspectos que nos parecía que eran relevantes y que podíamos destacar. El problema principal de esta alternativa o de este mecanismo de diálogo social que se había empleado, una de las limitaciones principales era, por un lado, su escaso
su escaso alcance en términos, no sé si cuantitativos. Si no recuerdo mal tampoco, creo que se identificó, el equipo español del proyecto identificó creo que 38 planes de acción contra el calor. Puede que haya alguno más, digo, pero dentro de la extensión del tejido empresarial que hay en España, pues aunque sean iniciativas que son positivas, no dejan de ser bastante reducidas en su impacto. Y sobre todo un segundo elemento, una segunda limitación sería que son de carácter voluntario, ¿no? En la mayoría de los casos son acuerdos que se establecen de forma negociada, pero que su aplicación, su mantenimiento, su renovación es voluntaria, no es obligatoria, ¿no? Y esto obviamente pues, es una limitación. Había otros casos que, como por ejemplo de los catálogos de salud laboral de carácter sectorial, que se ha explorado también en el caso de Holanda, que no voy a desarrollarlos porque luego en otra mesa se van a explicar con detalle, pero que también pues aportaban también elementos nuevamente positivos, con algunas limitaciones que supongo que luego tendremos ocasión de explicar. Y termino entonces ya con dos ideas más y finalizo. En términos generales, el estudio lo que había visto, se había encontrado es que la negociación colectiva y el diálogo social, como vengo señalando, pues no estaba siendo capaz, en la actualidad, no estaba siendo capaz de cubrir o de dar respuesta a los desafíos que tiene, digamos, el mundo del trabajo para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras frente al calor. Sí que habíamos encontrado, y eso también queríamos resaltarlo, ejemplos o experiencias positivas en las que el diálogo social sí que había funcionado, ¿no? Casos puntuales en determinados sectores, determinadas empresas, que demuestran cómo esas experiencias de diálogo social sí pueden aportar respuestas útiles y valiosas, pero en términos más generales pues encontramos con que todavía digamos había mucho camino que recorrer para que se pudiera pues tener las herramientas adecuadas para esa protección. Y lo que veíamos también era la necesidad de establecer o de contar con normas y acuerdos, digamos acuerdos, estándares claros y detallados en relación a esta protección frente a los riesgos del calor, normas y acuerdos que fuesen de obligado cumplimiento, que no se limitasen a ser recomendaciones más o menos generales, sino que tuvieran una capacidad, digamos, de ser implementadas de forma obligatoria y clara, y que no dependiese en definitiva de la correlación de fuerzas coyuntural que pudiera existir en una empresa o en un sector o en un momento determinado entre pues, las empresas y los trabajadores o sus representantes, ¿no? Que no dependiera, digamos, de esta capacidad de presión únicamente por el lado de los trabajadores, sino que hubiera otro tipo de mecanismos que favoreciese la implementación de estas medidas. Y una última cuestión que también habíamos detectado, ya con esto termino, es que a pesar de esta insistencia que hemos hecho en el estudio respecto a la necesidad de definir estas normas claras y específicas, veíamos también que su existencia, ¿no? El que existan estas normas, no es un factor suficiente para garantizar la protección en el trabajo, porque, como os decía antes, en muchos casos hemos podido constatar la inaplicación de las normas existentes. Entonces, creíamos también importante resaltar la necesidad de dotarnos de instrumentos que garanticen la aplicación real de los marcos normativos que se puedan desarrollar, de los que existan o de los que se puedan desarrollar en el futuro. Y para eso, pues tanto reforzar la actuación de los sindicatos en los centros de trabajo, en las relaciones laborales, y al mismo tiempo reforzar también la presencia y la actuación, por ejemplo, de la Inspección de Trabajo, nos parecían que eran dos aspectos importantes que podían también contribuir a esa implementación. Y nada más, lo dejo aquí y gracias por vuestra atención. Vale. Gracias, Alberto, y ahora concluye esta primera ronda de intervenciones en el panel Jan Popman. Él es máster en Sociología y Filosofía, doctor en Derecho, experto en Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente en riesgos emergentes, investigador en la Universidad Libre de Ámsterdam y en la Autoridad Laboral de los Países Bajos. Si Alberto nos ha presentado las conclusiones del estudio, Jan se centrará más
en lo que son las recomendaciones, es decir, recomendaciones para la acción, que también hemos incluido en el estudio. Okay. Thank you. It's a pleasure being here. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Para mí es un gran honor presentar las recomendaciones y, como podrán constatar, bueno, voy a repetir algunos de los elementos destacados por Alberto y Andreas. La razón es sencilla. Pensamos que las recomendaciones se tienen que basar en los datos científicos y, bueno, en ocasiones quisiera recordar un poco esos datos que ha arrojado el estudio. También quisiera abordar esta cuestión del estrés térmico en el trabajo desde un punto de vista también jurídico. Voy a presentar, por tanto, el marco jurídico que creo que conocen y luego ya destacaré un poco cuáles son las lagunas, los fallos en relación a dicho marco y pasaré las recomendaciones. En cuanto al marco general, bueno, creo que aquí son todos y todas expertos y expertas en SST, entonces ya conocerán la Directiva Marco 89/391, que incluye, digamos, en general lo que hay que hacer para abordar cualquier problema que pueda plantear un riesgo para las personas trabajadoras. El empleador tiene ese deber general, deber de diligencia, tiene que proceder a una evaluación de riesgo. Si estima que el riesgo es demasiado elevado, deberá introducir medidas de forma específica. En la Directiva Marco se introduce que habrá que consultar a los representantes de las personas trabajadoras en la empresa y, además, los empleadores deben contar con la asistencia y el apoyo de especialistas en SST. La implementación, verificación de la implementación la realizará la inspección laboral. Así que esa es la legislación. ¿Es suficiente? Bueno, como habrán podido constatar, averiguamos clarísimamente que no, que resulta insuficiente. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, reiteramos un poco lo que se ha mencionado. Muchos empleadores todavía no consideran que la protección de las personas trabajadoras frente al calor forma parte de su diligencia debida, no proceden en la elaboración de los riesgos, o si lo hacen, pues lo hacen con métodos que no son nada adecuados. A menudo no está claro si el empleador debe tomar acciones o cuándo o a partir de qué umbral, y como no ha dicho Andreas o como ha mostrado en esa primera presentación, pues hay una serie de niveles o posibles umbrales diferentes en distintas legislaciones, es decir, en cada legislación esos umbrales son distintos y eso también plantea un problema. En el caso de que los empleadores adopten medidas, a menudo resultan inadecuadas, es decir, que no tienen en consideración cuestiones relativas a una estrategia en materia de salud y seguridad en el trabajo. Lo comentaré más adelante. La inspección laboral también tiene que contar con una serie de normas jurídicas claras y evidentes que no encontramos en muchas legislaciones y además requieren una serie de medidas efectivas a través de una serie de normativos, regulaciones. Si no están claras en las normativas, es muy difícil que la inspección laboral le diga tanto a los empleadores o a las personas trabajadoras lo que van a tener que hacer, si esto no está claramente, digamos, reflejado en cuanto a posibles medidas. Bueno, aquí hay una alarma que ha saltado antes, a lo mejor es porque hace mucho calor aquí. Tiene que haber algo que indique que esa es la situación. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, uno de los objetivos del proyecto, o una de las conclusiones principales del proyecto, es que es fundamental que consigamos un grado mucho mayor de comprensión por parte de la patronal de que el calor es un riesgo. Y yo creo que, bueno, el informe de la OIT, por ejemplo, que se ha mencionado ya, va a ser muy importante en este sentido.
y que se requiere también claridad para los empleadores sobre cómo evaluar el riesgo de forma adecuada. He realizado un estudio en los Países Bajos y he podido constatar muchas herramientas de evaluación de riesgos. Cada herramienta es diferente y además a menudo son malas. Entonces se pregunta, ¿es un problema sí o no? Y si se dice que no, pues nada, y se dice que sí, tampoco hay ningún tipo de orientación de lo que hay que hacer. Tampoco hay claridad en cuanto al momento en el que introducir acciones, es decir, límites, umbrales. Es muy importante también para la patronal porque no quieren tener un debate con las personas trabajadoras que dicen, que se quejan que hace mucho calor, el empleador dice no, no hace calor. ¿Quién va a ganar si no se establece de forma, digamos, objetiva de cuando hace demasiado calor? Y los empleadores también requieren una serie de medidas punteras, de alguna forma rentables. Bueno, he realizado un estudio, esto se comentará más adelante, el tema de los catálogos de salud y seguridad en los Países Bajos. Y vemos que la calidad de las medidas que se incluye ahí, pues también esa calidad de esas medidas es mala y no son medidas punteras. ¿Qué se requiere? Bueno, para las personas trabajadoras, primero la protección. Es muy importante reiterar que la patronal y los empleadores tienen, por lo tanto, un deber de diligencia. Esto es evidente y está claramente reflejado en la legislación. Además, tienen el derecho a la autoprotección. Y de forma específica, sí, bueno, me falta una pequeña cosa aquí, la diapositiva, también se requiere claridad. Primero, en cuanto a cuál es el riesgo, muchas personas trabajadoras no consideran que sea un riesgo, se quejan de que hace calor tal vez, pero el hecho de que haya accidentes, mortalidad, etcétera, eso no lo tienen tan claro. Y también tienen que saber cuándo pueden introducir acciones. Cuando hay un límite de exposición ocupacional, pues les otorga el derecho a dejar de trabajar, a parar el trabajo. Si la exposición al calor es por encima del límite establecido, tienen las personas trabajadoras el derecho a interrumpir su trabajo. Y de forma más general, bueno, como soy profesora académica en el ámbito del derecho, pues estoy acostumbrada a usar grandes palabras elocuentes. Necesitamos claridad jurídica, necesitamos igualdad de condiciones, necesitamos una misma protección, necesitamos conocimientos también para los empleadores, para las personas trabajadoras y también en relación a la implementación, como puede ser la inspección laboral, etcétera. Pasamos ahora a las recomendaciones. En primer lugar, reconocer a las personas trabajadoras como un grupo que se enfrenta a un riesgo. Como ha dicho Andreas antes, tiene que haber una política nacional en relación al calor. A veces existe, a menudo existe, pero no siempre queda claro que las personas trabajadoras son un grupo específico en situación de riesgo. Por lo tanto, estas estrategias nacionales tienen que designar de forma evidente a las personas trabajadoras como un grupo de riesgo específico. Además, se debe abordar el tema del estrés térmico en el trabajo, también en sistemas de alerta por calor a nivel nacional y regional. Este tipo de sistemas de alerta existe ya en muchos países, pero por el momento a menudo no existe nada relativo a la protección de las personas trabajadoras. Comenzamos las políticas SST nacionales en muchos países, se debería todavía prestar una mayor atención al calor como riesgo específico. A veces sí que se aborda en la legislación, pero no de forma específica. Y además, bueno, somos todos investigadores científicos y se tiene que seguir adelante con estos estudios sobre el impacto del calor en la salud. La segunda recomendación, proporcionar claridad jurídica. Es útil para las personas trabajadoras para protegerse, pero también para los empleadores. En primer lugar, como grupo recomendamos que se tendría que contar con una directiva europea sobre el tema del estrés térmico en el trabajo, el calor en el trabajo, que extienda un poco las directivas existentes en materia de SST con una estructura similar como otras directivas, ese deber general de diligencia debida, la obligación de realizar una evaluación de riesgos,
ese deber de diligencia en relación a ese riesgo es evidente que existe en este ámbito en el caso de los empleadores. Luego tiene que haber un marco europeo general que establezca una protección jurídica para todos los trabajadores. Se podría utilizar como un marco sólido para negociaciones a nivel de empresa. Así que claramente en un anexo es cierto, no podemos incluir todas las posibles soluciones para el problema del calor, pero sí que se deben abordar esas 10 cuestiones que presentó anteriormente Andreas. También pensamos que se tiene que establecer un límite de exposición ocupacional paneuropeo que va a ser muy útil o que sea útil en las conversaciones entre la patronal y las personas trabajadoras de si hace demasiado calor o no. Muy difícil de responder si no se establece un límite de exposición claro. Y como Andreas ya ha mencionado, pues se debería basar no en, digamos, solo una temperatura, que es lo que vemos en muchos de los acuerdos. Se tiene que basar en conocimientos más punteros y preferentemente el llamado Wet Bulb Globe Temperature, el WBGT, permitiría también que hubiera una mayor igualdad jurídica. Y necesitamos también claridad jurídica en relación de cómo se evalúa de forma adecuada los riesgos relacionados con el calor en el trabajo. No hay directrices muy claras al respecto, como he dicho, en relación a la situación de los Países Bajos. Cuando hay algún tipo de directrices o orientación, la información que se proporciona no es nada buena. En el centro de esa nueva directiva no es solo decir que es un riesgo, sino lo fundamental es que se adopten medidas y no se pueden abordar todos los detalles, como he mencionado antes, en una directiva, es cierto, pero se pueden enumerar algunos de los problemas o muchos de los problemas en un anexo que como mínimo tiene que evaluarse esto en la evaluación de riesgos. En cuanto a las medidas, pues los planes de acción en caso de calor deberían ser obligatorios, y si no hay un problema relativo al calor, se tiene un plan de acción que dice que si no hay ningún problema, pues claro, no hay que corregir nada. Pero si incluso en los países nórdicos hay periodos de calor, pues esto también va a plantear riesgos a las personas trabajadoras. También hay que abordar el tema de la jerarquía del control. Según las conclusiones de nuestro proyecto, vemos que no se aborda de forma adecuada en los acuerdos que hemos analizado. Vemos que muchas de las medidas son más bien a nivel individual y no se basan en cuestiones o en medidas organizativas o técnicas. También es fundamental que las medidas protectivas se basan en datos, sean eficaces. A menudo hemos visto medidas que no se basan en los últimos datos, y hay que garantizar una adecuada participación de los trabajadores a la hora de diseñar los planes de acción en caso de calor. Primero porque tienen el derecho en la directiva marco, es evidente, debería ser uno de los elementos de esta, digamos, directiva que va a estar relacionada con esa directiva marco. Ese deber existe. Sí, ya sé que va siendo la hora cuando veo ese movimiento aquí a mi vera, y además creo que hace un poco de calor aquí. Bueno, también es muy importante para los empleadores saber que las personas trabajadoras pues cuentan con conocimientos excelentes sobre cuáles son los riesgos en el trabajo, en qué situaciones, pero qué medidas también pueden ser eficaces, cuál es lo que puede ser factible en el lugar de trabajo. Esto me lo salto porque básicamente dice lo mismo. Y quiero prestar atención específicamente al derecho a la autoprotección. Ya se incluye igualmente en la directiva marco. Se estipula que si hay una situación que plantea un peligro inminente e inevitable, las personas trabajadoras tienen derecho a parar el trabajo.
por ejemplo, exposición de poderse caer desde una gran altura o por un peligro de una máquina peligrosa, pero el calor también puede ser un peligro inminente en ciertos casos, y entonces sí, es claro que la exposición está por encima del límite de exposición ocupacional. Las personas trabajadoras tienen que tener el derecho de dejar de trabajar. A menudo esto pues se ve impedido, ¿no? Porque no se paga, por ejemplo, a las personas trabajadoras que dejan de trabajar, por ejemplo, las personas trabajadoras desplazadas o bueno, grupos más vulnerables. Y tiene que haber algún tipo de disposición para estas personas trabajadoras y también para pequeños empleadores. Tiene que haber un sistema que permita el apoyo financiero de estas empresas cuando se tenga que interrumpir el trabajo. En cuanto a la implementación, la aplicación, la inspección laboral, hemos podido ver en este estudio, no abordan el tema del calor como una prioridad. Y creo que hay pruebas cada vez más contundentes de que bueno, pues el estrés térmico es un riesgo importante. Entonces tiene que formar parte de los programas de la inspección laboral. También hay que asegurarse de que las medidas no se adopten exclusivamente cuando hay olas de calor, como ha dicho Andreas, sino también, como ha dicho, en otros periodos, cuando se superan los límites de exposición y se tienen que ir tomando medidas incluso antes. Y por último, hay que reforzar los recursos de la inspección laboral. Prácticamente en todos los países la inspección laboral pues no cuenta con suficiente personal, entre otros, y eso impide que se verifique, que se aplique de forma adecuada la legislación, por ejemplo, también en relación a los problemas relativos al calor. No sé cuánto tiempo me queda, 2 minutos. Bueno, 2 minutos, 2 diapositivas, bien, bien. Muy bien. Por último todavía no. Las recomendaciones reforzan la participación de las personas trabajadoras a todos los niveles. Primero porque tienen ese derecho jurídico, además porque es efectivo a todos los niveles, significa por lo tanto a nivel sectorial, con los sindicatos, pero también a nivel de empresa. Ha quedado muy claro, o queda muy claro mejor dicho, en la directiva marco que los representantes, las personas trabajadoras, tienen derecho a participar, y a menudo se constata que son medidas unilaterales que adoptan exclusivamente los empleadores. Luego los empleadores pierden mucha información importante porque las personas trabajadoras saben cuáles son los riesgos y tienen mucha experiencia práctica sobre las medidas que pueden ser más eficaces. Y luego está el tema de las pymes. Por ejemplo, en algunos países no hay participación de las personas trabajadoras. Por ejemplo, pues se tiene que proporcionar información más detallada en convenios colectivos. En algunos países están los llamados representantes de seguridad, a veces regionales, que están presentes en diferentes empresas, llevan la experiencia de una empresa a otra empresa, y este tipo de perfiles resultan muy útiles. Y por último, y bueno, he intentado cerrar un poco el círculo, necesitamos concienciar, sensibilizar sobre este riesgo. Se tienen que organizar, por lo tanto, campañas, se deben diseñar basándose en datos científicos. Porque lo que hemos podido constatar, al menos en los Países Bajos, en diferentes catálogos de salud y seguridad en el trabajo, Mariki aquí puede complementar, vemos que la calidad de las campañas a menudo no es nada buena, y las medidas pues tampoco son punteras ni se basan en datos científicos. Se tiene que proporcionar también formación actualizada para las personas trabajadoras, y bueno, como investigador pues tengo que terminar siempre con la recomendación de que hay que reforzar la colaboración con la comunidad científica, que se impulsen los estudios, también a nivel de empresa, porque el calor como riesgo en el trabajo, los estrés térmicos, es un problema que deben abordar las personas expertas y, digamos, no personas no duchas en la materia. Muchas gracias. Vale, perfecto.
Muchas gracias. Con esta última presentación, más o menos tenéis una panorámica de lo que ha sido el curso del proyecto, cuáles han sido sus resultados, y ahora tenemos algo de tiempo por si alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo, quiere aportar alguna reflexión. Podéis levantar la mano y adelante. Muy buenos días, soy Juan Vázquez, Comisiones Obreras, vengo de la región de Murcia. Y allí, por suerte o por desgracia, sufrimos para que Murcia... Presento Juan Blázquez, Comisiones Obreras, región de Murcia. Como indicaba, tenemos la suerte y la fortuna de Murcia de estar expuestos a todo tipo de inclemencias como consecuencia del cambio climático y en particular a las elevadas temperaturas. Vamos a ver, lo que comentaba Jan, bueno, hay algo evidente, ¿no? Jan va en manga corta y yo voy con chaqueta y eso. O sea, la percepción de la sensación térmica es diferente de donde cada uno esté. De hecho, ahora en España ya se han establecido diferentes criterios, diferentes temperaturas, dependiendo de la región en la que estemos. Bien. Una vez que se consiguiera ese marco regulatorio, establecer esas temperaturas o esa sensación térmica que sería la adecuada, por la experiencia que tenemos allí, sería fundamental que en los centros de trabajo, en los lugares de trabajo, existieran termohigrómetros que estuvieran debidamente calibrados para que sirvieran de referencia para adoptar cualquier medida. Porque, aunque allí, por ejemplo, la Inspección de Trabajo el año pasado realizó 200 actuaciones específicamente relativas al calor y al estrés térmico, ellos tienen que ir con sus equipos. Si en los lugares y centros de trabajo, para lo que las empresas son bastante refractarias, nos estamos encontrando con el problema de que los trabajadores y las trabajadoras no pueden incluir ese sistema de medida, aunque simplemente sea con carácter orientativo para adoptar las medidas que se puedan o se tengan que adoptar, incluso la suspensión de la actividad laboral. Sería fundamental que una vez que se consiguiera esa regulación, ese tipo de instrumento existiera en el centro de trabajo para que se pudiera actuar de oficio una vez que se tuvieran esos resultados. Básicamente eso es lo que quería aportaros. Y que hablemos de sensación térmica más que de calor. Gracias. Thank you. This is a brilliant observation. Sí, una observación muy interesante. Yo también tengo una chaquetita por aquí, porque vengo de Grecia, así que no es por casualidad que no vaya tampoco en manga corta. Y bueno, las soluciones que hemos probado en Grecia para abordar el problema, porque estoy totalmente de acuerdo en que la temperatura, digamos, del aire, estamos todos familiarizados con ella, pero cuando hemos evaluado todos los indicadores de estrés térmico que se han desarrollado desde la antigüedad para ver un poco qué es lo que mejor refleja la forma en la que el cuerpo de las personas de trabajo se adaptan a la temperatura, vemos que 41 grados era un poco lo que se establecía de calor excesivo. Entonces, nuestra propuesta ha sido utilizarlo mejor en Grecia, intentar educar a las personas para que sea más práctico usar la referencia que sea más adecuada. Y lo hemos intentado en diferentes formas. En primer lugar, el servicio meteorológico gubernamental está proporcionando previsiones para WBGT en mapas 4 o 5 días, con 4 o 5 días de antelación. Así que las personas trabajadoras, sindicatos, patronal pueden ver estas previsiones. Proporcionan la temperatura, pero también el indicador WBGT. En segundo lugar, también hemos utilizado la versión simplificada del WBGT, que solo utiliza la temperatura y la humedad, y que permite mostrar en una tabla la temperatura y la humedad
horizontal, vertical, temperatura y todos los valores en el centro y se puede ver con mayor facilidad. No es tan preciso, digamos, como la plena versión de WGT, pero es mucho mejor que la temperatura, solo dar la temperatura y punto. Y en tercer lugar, hemos desarrollado también una aplicación para el smartphone que es gratuita y que se puede descargar la inspección laboral, las personas trabajadoras, los empleadores, y en cuanto se descarga, automáticamente se conecta a la estación meteorológica más cercana y proporciona WGT allá donde estemos. Claro, no es tan preciso como tener el instrumento ahí, in situ, pero hemos visto que por el momento es un grado como margen de error. Entonces, si uno se encuentra en el límite de medir o no medir, pues puede marcar la diferencia. Por lo tanto, ese grado si se adopta o no una medida, pero en la mayoría de los casos es un excelente indicador. Y estamos trabajando muy duro con compañeros y compañeras de toda Europa para que el margen de error pueda ser inferior y se reduzca a 0,5 grados. First of all, that I'm wearing this and you are wearing. En primer lugar, yo voy en manga corta y vosotros con chaqueta. Esto no hace más que mostrarnos que en el sur vestís mejor. Así que maravillosas las chaquetas, pero dejando las bromas de lado, como ha dicho Andrés y como Marique nos va a contar, creo que no necesitamos solo herramientas que puedan utilizar los inspectores, sino también los propios trabajadores. Puede haber un margen de error, pero si la temperatura indica que se está muy cerca del estrés térmico, es posible que no se tomen medidas, pero que se haga un análisis por parte de un experto. Es muy difícil que los trabajadores accedan a herramientas que les puedan ayudar en este sentido. Se podría establecer también en los convenios colectivos. Los trabajadores deberían tener derecho a llamar a un especialista y no depender del empleador que no va a estar dispuesto a pagarlo. Esta sería una de las respuestas que yo daría a esto que se ha planteado. Mariano. Buenos días, yo soy de Comisiones Obreras de España. Soy el secretario confederal de Salud Laboral. Bueno, yo creo que esto lo podemos ver desde el optimismo de la voluntad o el pesimismo de la razón. Como decía Gramsci, me parece que era. Y en ese sentido, esto lo decimos porque nosotros desde ISTAS y en colaboración con Comisiones Obreras llevamos trabajando en esto, me parece que 13 o 14 años. No es una cosa nueva. Y nuestro país es especialmente sensible en todo este tipo de problemas. Voy a decir solo dos cosas porque si no me enrollaría más. La primera es que tenemos que aplicar inicialmente las herramientas desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, como se ha planteado aquí, desde la propia directiva marco que nosotros es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, lo primero es que el calor no es una condición de trabajo, es un riesgo laboral. Uno de los primeros problemas que tenemos para la identificación es que se considera que es algo natural y que uno tiene que trabajar en esas temperaturas habitualmente, y no es verdad, es un riesgo en el trabajo. De hecho, que si se aplica un Real Decreto, que es el de lugares de trabajo, está muy por encima de la media de temperatura que refleja ese Real Decreto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer desde la perspectiva de donde nosotros tenemos presencia, que no son todas las empresas, pues es aplicar una evaluación de riesgos, desarrollar un plan de prevención adecuado y después plantearnos que esto ya no es una cuestión puntual, sino tiene que ser una cuestión estructural y de adaptación. Es decir, nosotros ya pensamos que no va a cambiar la temperatura. Ayer, cuando salíamos de Madrid, hacía 36 grados. ¿Vale? Hoy va a hacer en Madrid 36 grados. Mis compañeras de Andalucía hoy están dando temperaturas de 42 grados. ¿Vale? Entonces, eso ya es una cuestión. Eso hay que abordarlo desde una perspectiva estructural.
y después llevarlo a la negociación colectiva y al diálogo social. Compañera que falta de ahí es de construcción. El año pasado tenemos calculado nosotros que fallecieron entre 12 y 14 personas por golpes de calor. Y lo tenemos más o menos identificado nosotros, digamos, de manera artesanal, porque uno de los elementos claves es que haya una cooperación con otras autoridades. La inspección de trabajo es una, y diré una cosa ahora, pero la autoridad sanitaria es otra. Y la autoridad sanitaria en muchos de los efectos que van a sus urgencias están relacionados con el calor y no se identifica, porque esa identificación nos daría pie a poder trabajar. Entonces, el plan de actuación, la coordinación, nosotros también, que estamos en el diálogo social, hemos desarrollado dentro de la estrategia estatal que se está planteando algunos parámetros relacionados con las transiciones. Una de estas es la climática, pero tenemos otras dos, como es la digital, sobre todo, que también tiene unos elementos transversales que hay que irles abordando. Pero cualquier elemento para poderle desarrollar, primero hay que asentarle y hay que desarrollar un procedimiento, digamos, un poco más largo, ¿no? En esta cooperación también con la propia autoridad sanitaria, deberíamos avanzar en una vigilancia de la salud específica. Es decir, hay que evaluar parámetros de los reconocimientos médicos para identificar también estos riesgos propios en el marco del trabajo, ¿no? Y a nosotros nos gustaría que la negociación colectiva fuera más específica, pero tenemos muchas dificultades, y las dificultades estructurales nos tapan las puntuales. Y las puntuales es, en fin, la negociación colectiva, hablamos muchas veces de ella, pero cuando profundizamos en ella, vemos que los márgenes que tenemos para la intervención no son tan amplios. Tienen que ser cuestiones concretas. Y por último, yo también estoy de acuerdo de que hay que avanzar a tener unas normativas muchísimo más claras. Nosotros hubo una modificación normativa, la 7 del año 2003, donde intentaba relacionar las llamadas de alerta de la Agencia Española de Meteorología para que en aquellos días donde la temperatura va a ser muy elevada, lanzado un mensaje y se puedan establecer y planificar medidas para poder actuar. Pero eso es recomendación. Tenemos que buscar fórmulas para que eso automáticamente sea, digamos, un indicador que en el momento en que se establezcan esas temperaturas, automáticamente se tomen medidas concretas, que en muchos casos en nuestro país es no trabajar. O sea, habrá lugares y habrá sectores donde en esas horas no se podrá trabajar, así de claro, ¿no? Por ejemplo, en el tema, ayer me contaba mi compañero de Murcia. Murcia es una región, es una... las ensaladas, ¿cómo se llama? Donde... agroalimentaria, fundamentalmente, ¿no? Y tienen allí ahora unas plantaciones de cannabis, no para fumar, medicinal, ¿eh? Y es una actividad que se desarrolla durante todo el año. Ahora va a haber meses donde no se va a poder trabajar, porque las condiciones de trabajo les va a conllevar que en vez de ser personas de trabajo indefinido, van a ser personas que van a tener que ser fijas discontinuas, que llamamos nosotros, es decir, habrá periodos de tiempo que no se puede abordar. Esas actuaciones también de carácter estructural las tenemos que ver de manera global, porque van a ser medidas que, por lo menos en nuestro caso, vamos a tener que tomar. Nada más. Gracias, Mariano. Creo que ha sido una intervención tan amplia que da para una ronda que va a ser la conclusión del taller. No sé, ¿hay alguna otra pregunta concreta? Vale, una preguntita corta de Carmen y luego ya todos responden. También Rolf. Ok, escuchamos todas las preguntas y luego todos contestan. Yeah, thank you very much. I have two. Gracias. Yo tengo un par de preguntas muy específicas y un comentario general. Una pregunta es para Andreas. Se ha hablado del periodo de 13, 14 años en el que hay un incremento del riesgo de tener enfermedades vinculadas al calor. Y yo me imagino que es una cuestión estadística, no hay una causa directa entre la exposición al calor hace 14 años y la enfermedad que se pueda tener hoy, ¿no?
porque el sistema en Alemania para las enfermedades laborales establece que tiene que haber una causa clara de la enfermedad que tiene que estar vinculada al trabajo. Y me gustaría saber si existe la posibilidad de que este tipo de riesgos se tengan en cuenta para las enfermedades futuras. Y algo que ya he mencionado, o que ya se ha mencionado antes, y que creo que puede ser interesante. Hay distintos valores de los umbrales para las temperaturas. Y digo temperaturas, pero estamos hablando de indicadores más complejos también. ¿Cuáles son los argumentos o cuál es la base científica que establece 31,5 y no 32? ¿Cómo se establece esto en los distintos países? Y un comentario general. Jan ha dicho que necesitamos legislación más específica o más detallada. Yo creo que es algo que se podría debatir más ampliamente. ¿A qué nivel se tiene que abordar esta cuestión? Porque se puede abordar desde un marco muy general a elementos muy concretos. Y el papel que desempeña la orientación técnica o las directrices técnicas. En Alemania tenemos orientación técnica muy específica, directrices muy específicas para los empleadores y para los trabajadores, porque de esta forma el trabajador puede, con un papel en la mano, decir esto es lo que es necesario, y el empleador sabe que si se adoptan esas medidas concretas se está cumpliendo la obligación que tienen. Creo que es una cuestión importante. Gracias. ¿Carmen? Concreta, es sobre todo una pregunta para Andreas. Es que le quería preguntar si conoce cómo se está trabajando en Europa el tema de la vigilancia específica de la salud. Es decir, si estamos avanzando y hay experiencias de indicadores de daños precoces en salud, por ejemplo, referido a todo el tema que hablábamos de enfermedades renales, porque es un tema que por lo menos en España aún no hemos comenzado a abordar. Y que creo que hay que empezar a trabajar la prevención, evidentemente, pero a la vez tenemos que ir trabajando en diagnósticos precoces y en proteger a los trabajadores y trabajadoras del daño. Entonces, la vigilancia específica ahí puede ser también una buena herramienta. Y quería ver si tenemos experiencia de esos indicadores en Europa. Gracias. Ok, ahora, para contestar a las tres preguntas y reflexiones de Mariano, Sebastián y Carmen, 2 minutos cada uno. Por orden. Ok, yo muy rápidamente contestar. Bueno, quiero clarificar una cosa referida a lo que ha comentado Sebastián, y es que el mecanismo causal y la probabilidad no son mutuamente excluyentes, sino que la probabilidad se refiere a lo probable que es que ese mecanismo causal se active, pero pueden actuar otras variables que intervienen o modifican la activación del mecanismo causal, pero no se trata de algo que es más o menos probable, incierto o no incierto. El mecanismo causal que relaciona la exposición a un estrés térmico y el desarrollo de las enfermedades siempre está presente. Otra cosa es que no en todos los casos ese mecanismo termine provocando una enfermedad, porque, como digo, pueden intervenir otras variables, pero quizás es algo que debería clarificarse bien en la legislación, porque no son cosas excluyentes. Sí. Okay, to continue what was just said by Sergio, Para continuar con lo que decía Sergio, cuando alguien sufre una enfermedad vinculada al calor, puede volver a trabajar, puede volver a su vida anterior. Sin embargo, a no ser que sea un acontecimiento poco grave, suele haber lesiones en los tejidos, y esto es lo que ocasiona efectos a largo plazo.
Hay distintos estudios que muestran con biopsias que efectivamente la persona puede volver a trabajar o puede volver a casa, llevar una vida normal, pero puede haber lesiones en el tejido renal o en otros tipos de tejidos, y esto a largo plazo incrementa el riesgo de sufrir otras enfermedades. Efectivamente, pueden estar perfectamente sanos y morir por causas naturales, pero esto no deja de incrementar la probabilidad. Tenemos datos de biopsias y desde una perspectiva estadística, a nivel epidemiológico, se muestra que quienes sobreviven a las enfermedades vinculadas al calor pueden tener una causa de muerte en el futuro que esté vinculada a esto. Tenemos, por lo tanto, datos epidemiológicos y datos de biopsias. Sobre la segunda pregunta, sobre establecer los límites 31,5 grados, 32 grados, 31 grados... Según tengo entendido, los países en los que se ha desarrollado legislación al respecto, las normas ISO u otras normas en el mundo, utilizan una mezcla de, en primer lugar, la exposición, porque no podemos cerrar la economía, esto va a ser nocivo para el país, para los trabajadores, no podemos dejar a todo el mundo sin trabajar de la noche a la mañana. Por lo tanto, en primer lugar, se tiene en cuenta la exposición. También se tiene en cuenta lo que muestran las pruebas fisiológicas y se incluyen modelos. Hay ingenieros químicos que desarrollan modelos matemáticos que se combinan con datos fisiológicos reales en el terreno y con cómo de a menudo sucede algo. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo establece que hay ciertas cuestiones que suceden un 1,5% de las veces, por ejemplo. Creo que la economía, la industria se pueden permitir abordar este 1,5%. Es una cuestión de llegar a un equilibrio. Además, contamos con datos médicos específicamente de enfermedades renales, y es cierto que no hay mucha investigación al respecto y la OIT ha recalcado que no hay muchos datos al respecto y que no se está monitorizando. A menudo no hay un vínculo entre los incidentes y la exposición al calor, o no se vincula. Los trabajadores han estado expuestos al calor, luego se van a casa y tienen un infarto en casa, y no se considera que es un accidente laboral, no se considera que lo haya provocado la exposición al calor. Y de hecho habrá en breve un informe que se va a publicar, un informe de la OMS y de la OIT, que va a mostrar cómo se puede monitorizar esto más en detalle, y se incluirán condiciones específicas de Eurostat que se deberían reconocer como incidentes vinculados a la exposición al calor. Ahora mismo se hace a un nivel muy básico y no se hace bien. Un ejemplo. ¿Cómo sabemos que una cantidad específica de personas sufre de una enfermedad renal crónica por exposición al calor? Porque tenemos el número total de enfermos crónicos renales en España, por ejemplo, y sabemos que el 15% de las personas que trabajan durante muchos años en condiciones de estrés térmico van a desarrollar enfermedades renales crónicas, con lo cual es un cálculo matemático, pero no tenemos pruebas porque no se monitoriza. Realmente se han planteado muchas cuestiones, simplemente querría... perdón. Digo que se han comentado muchas cuestiones, pero querría simplemente detenerme muy rápidamente en dos aspectos. Uno en relación a lo que planteaba, creo que Mariano, respecto a posibles respuestas que hubiera que dar, que en el caso de España
pues implicarían, pues en algunos casos, la suspensión, por ejemplo, de actividades como un elemento necesario. Era aquí un poco resaltar lo que planteábamos antes de cómo este tipo de medidas estaban generando mucha resistencia, o encontramos que había mucha resistencia en su aplicación por el coste que tenía, ¿no? Hay algunas medidas de protección frente al trabajo que, en la medida en que ambas partes puedan salir beneficiadas, pues pueden ser más sencillas de aplicar, pero en este caso hay un coste de su aplicación que hay que ver cómo se distribuye ese coste, ¿no? Y creo que tenemos más o menos claro que no puede ser que sean los trabajadores quienes asuman ese coste. Antes hemos mencionado respecto en sectores como la agricultura más precarizados, donde encontrábamos en algunos países que eran los propios trabajadores de origen inmigrante en situación administrativa irregular quienes rechazaban la suspensión de trabajo, porque eso suponía la suspensión de percibir salarios, es decir, que estábamos una especie de atrapados ahí porque los propios trabajadores encontraban resistencia a ese tipo de medidas. Entonces, eso hay que garantizar de alguna manera, el que la suspensión del trabajo no suponga suspensión de ingresos, o que, por ejemplo, castigue a los trabajadores, les penalice, pues teniendo que recuperar horas de trabajo posteriormente, o sea, que no sean los trabajadores quienes paguen esos costes. Y por la parte de las empresas también veíamos esa necesidad, decíamos, de buscar mecanismos de mutualizar los costes económicos que el empleador individual puede tener de aplicar alguna de esas medidas. Igual que históricamente el accidente de trabajo, en casi todos los países se buscaron sistemas para mutualizar el coste que individualmente tenía que asumir un empleador, y se ponen en marcha mecanismos de protección social, seguridad social, para colectivamente dar respuesta a esos riesgos. Pues en este caso, por ejemplo, a mí pensaba en algunas iniciativas que existían en el caso de Holanda para los riesgos, digamos, de días no trabajables por cuestiones, digamos, de climáticas, pero más bien vinculadas al frío, donde ahí sí que existían mecanismos, digamos, colectivizados, mutualizados, para que se pudieran cubrir, por ejemplo, los costes, los salarios de esas horas no trabajadas, ¿no? De la misma manera que eso existe en algunos países para esos eventos de frío, pues creo que también se podría discutir o pensar si se puede trasladar también a eventos, digamos, de calor. Y lo último, en relación a una cuestión que planteaba Sebastián, simplemente en relación a esta tensión que creo que existe entre la definición de normas generales sobre protección frente a riesgos para la salud laboral, y luego la definición de normas muy específicas, de guías técnicas muy específicas, que creo que existen en muchos países. Simplemente mencionar un poco eso, el riesgo que nos encontramos en ese tipo de situaciones, cuando los procesos, por ejemplo, de negociación colectiva en muchos países tienden a una cierta atomización, como tiende a perder peso en muchos casos también pues el peso de la negociación sectorial, por ejemplo, o fórmulas de negociación que permitan homologar las condiciones de trabajo de forma más extensa, ¿no? Ver cómo podemos discutir para que efectivamente la normativa no puede prever todas las variaciones y excepcionalidades que pueden existir, pero tampoco el que nos veamos en una situación en la que al final cada empresa tenga, digamos, un marco de protección diferenciado que al final rompa ese derecho, decíamos, a la salud laboral de todos los trabajadores y trabajadoras. Este es el problema de ser el último, que Alberto ya ha respondido en nombre de los Países Bajos, casi. No, pero no es un problema, porque en los Países Bajos tenemos una situación específica. Tenemos una sentencia sobre condiciones climáticas en las que no se puede trabajar, pero solo es aplicable para las condiciones climáticas de frío. No se puede trabajar porque, por ejemplo, cuando se asfalta, no se puede asfaltar cuando hace frío. Si hay temperaturas de congelación, no se puede construir. Hay algunos ejemplos que creo que va a mencionar Marika respecto a trabajar en condiciones de calor. Así que no voy a entrar en detalle sobre esto. Pero respecto a la pregunta de Sebastián, ¿qué nivel de detalle técnico tenemos que tener? Yo esperaría la presentación de Marika.
porque va a hablar de esto. Y respecto a la cuestión de la monitorización de la salud y esta diferencia entre la epidemiología y la causalidad, yo creo que es sin duda muy importante comprender bien las muertes, registrarlas, tomar nota de todo lo que sucede. Incluso en los casos, por ejemplo, en los que un trabajador tenga un ataque al corazón en el lugar de trabajo, porque en los Países Bajos, por ejemplo, es muy probable que esto no se clasificase como un accidente laboral, sino como un mero ataque al corazón que resulta que ha tenido lugar en el trabajo. Deberían hacerse biopsias en todos los casos en los que la muerte sea en el acto. Es importante que no debatamos esta cuestión de la epidemiología, las enfermedades laborales. Queda claro que hay grupos de trabajadores que están expuestos a estas condiciones y sin duda deberíamos tener estadísticas sobre riesgos laborales, sobre enfermedades laborales. Deberíamos recabar estos datos para poder prevenir las enfermedades laborales y deberíamos aprender también de lo que ya ha sucedido y de la estadística. Sin embargo, sabemos que hay grupos en situación de riesgo y es en ellos en los que tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. Vale, pues gracias a todos por las preguntas y por las respuestas. Y ahora deberíamos tener un coffee break.